Ya estoy grabando. Ya. Mira, te voy a mostrar un poco lo que hice, porque en realidad no fue muy complejo a nivel de formulario, pero sí, sí te comento porque en realidad es súper buena práctica. La encontré re Ya, buena la idea, digamos, de cómo está armado. Me costó en algún momento entenderla y después cuando la entendí ya definitivamente dije, esta es la forma. ¿Ya? ya, ok. Ya. Este es el formulario. Veamos primero cómo se ve. Ah, tengo como ventanas, entonces justo el botoncito, ahí está, justo los botoncitos de los controles de ¿cómo se llama? De Zoom, se paran justo ahí. Ya. A ver, Mira, si igual me molestan los botones. sí, bueno. El asunto es que en la sección de casos, entonces, yo tengo un caso ya armado. Ahora a la pobre Francisca la tengo, pero puesta ahí como sospechosa siempre. Entonces, Sí, ya quedó en nuestro trabajo. al agregar un update hice un poco la relación que tiene con, ¿cómo se llama? Con la planilla que nos envió Javier, en donde Ya, están todos los datos de una manera ordenada, ¿ya? Entonces, claro. evaluación general, si está aislada, no está aislada, si se hizo el test COVID, si el estado del paciente en ese momento, el Ya es examen igual es nuevo, físico. el physical exam, claro. Claro, el physical exam, o sea, en realidad habían algunas cosas, pero era solamente lo que nosotros habíamos visto en la prensa, digamos, o que habíamos visto en los estudios de qué cosas eran, había que medir, pero en realidad lo que ellos Ah, miden ya. son la Te vieron frecuencia como el estado de arte cardíaca, del tema. claro. Acá no, pues acá miden la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, la presión arterial, temperatura, saturación de oxígeno y si está la confusión o no, y todo eso es para el CRB-65. Fíjate, para el Ya, CRB-65 tengo la confusión, tengo la claro. presión y tengo el ¿cómo se llama? El ritmo respiratorio, ¿cachai? Ya, Que son sí, justo los tres valores además de la edad. Ahora, eh, es súper es súper claro que en el fondo para el CRB-65 además tengo que calcular a partir de la edad, pero el paciente lo tengo, entonces yo sé su edad en este momento, ¿cachai? Luego está claro. la uremia, que en el fondo yo tampoco sabía qué diablos querían guardar ahí. Dejé lo que había, digamos, justo en la tabla que también habíamos puesto uremia, sí o no, y había Ah, ya, información de, era un sí, booleano al fin de cuentas. claro. Y Ya, después había una información de siguientes pasos que era texto, o sea, es qué voy a hacer con este paciente y algunas observaciones generales respecto al examen. Además, información de la atención, que aquí me quedé con la duda, porque no necesariamente el que registra puede ser el que realiza la atención, ¿no? Entonces, ya, había un tipo de especialista que realizó la atención, médico, enfermero, TENS, otro sin información, y el tipo de atención realizada, presencial, telefónica, telemedicina, otro sin información, ¿ya? Y el reading date, que en el fondo es la fecha de la atención, porque en el mundo que se ingresó, ¿ya? Que en el fondo aquí lo estoy suponiendo que es ahora, pero el usuario puede cambiarlo sin ningún problema, ¿ok? ya. Entonces me salía súper claro esta información y al momento de cerrar esta información, pues, aparecía todo eso en el tablero. Y aparece toda la lista al tiro. Ahora, ¿cómo Ya. logramos hacer esto? Y esta cuestión que me llamó la atención de ahí, Jens es el que nos contó, digamos, que se puede hacer de esta manera. O sea, más o menos, en realidad nos contó, digamos, que podíamos utilizar formularios más genéricos y después ir personalizando. Ya. Y entonces el asunto es que acá está el formulario. El formulario está creado de la siguiente manera. Tenía un autofield que en el fondo decía toda la información que está en el case update, en la tabla case update, se pinta. ¿Cachai? Y Ya. se va a pintar en el orden en que se ingresó. Entonces yo me fui a ver el case Ah, update, ya, sería en el orden cronológico. o sea, en el orden que Literalmente. está en la lista acá. ¿Cachai? Entonces el case Ya, update tenía unos 6 o 7 campos, no tenía más que eso. De hecho, 4 campos están ahí escondidos, están comentados, digamos, exactamente porque
no lo estamos usando, o sea, no estaban en lo que mandaron ellos, pero básicamente está toda la información. Si está aislado, si se hizo el test de COVID, si el estatus del paciente, todo el asunto, ¿ya? Ya, Luego, fíjate que yo lo que hice fue agregar toda la información acá, ¿ya? En el orden en que cayera me da lo mismo, ya, porque después yo los puedo ordenar, ¿ya? claro. Hice las relaciones, es decir, con el work effort que ya estaba realizada, después el patient status para el status ID, el specialist type y el medical care type, ¿ya? Y ahí está toda la información con sus datos iniciales. O sea, en el fondo el patient status es sano, leve, moderado, grave, recuperado, fallecido, otro y sin información. Medical specialist, médico, enfermero, TENS, otro sin información. Medical care type, atención presencial, atención telefónica, telemedicina, otro sin información. Ahí está toda la información, digamos, ya puesta, ¿ya? Ya, Ahora, ¿cuál es la gracia? En el formulario, cuando yo le digo esto, y yo no le digo nada más, o sea, imagínate que de aquí para abajo no hay nada, ¿ya? se despliegan en el orden de arriba, pues, ¿no? Exacto, y se despliegan listos para llenar con la misma información que está. Ah, Entonces, ya, uy, salud. Entonces, quiero que me di cuenta. Primero, Jens había puesto esto así, esto, para decir que reading date por default iba a ser el timestamp actual, o sea, la hora actual. Entonces me ya, llena con un valor default, que es el timestamp. Perfecto. Después me di cuenta que cuando tenía el patient status, specialist type y el medical care type, lo que yo hacía era ver el ID y no el texto. Entonces me dediqué a personalizarlos. Dije, ok, el patient status en ID va a ser un drop down sacado del enumeration con patient status type. Lo ya, mismo hago con el specialist type en ID, que lo saco de un drop down desde una entity que tiene los medical specialist type. Y finalmente el medical care type en ID lo saco del enumeration con el type medical care type. Y ahí lo que le dije es, bueno, y el botón send que también lo puse abajo porque ese no está en el formulario, ¿ya? Y ahí le dije que esos tres campos no son campos de rellenado, sino que son campos de selección a través de una lista que ya existe, ¿ya? sí existe, claro. Entonces, lo único que definí ahí es el formato del campo, ¿cachai? Y los datos iniciales del campo, ¿ya? No sé si me sigues hasta ahí, ¿cierto? Sí, sí, te sigo en D. Ya. Y Ahora, ¿qué tiene cada uno de esos enumerables? No lo sé porque no los he mirado. no, pues si el enumeration están acá. Estos son los enumerables que están acá. Sí, esta es la Ah, gracia. ya, Vienen en la misma tabla ya, diciendo ya, el patient status type es todo esto, todo el eso. medical El specialist usted, es todo esto, y el medical care type es todo esto. ¿Cachai? ya, Está ahí, ya, en la misma tabla. ¿Ya? Pero más allá de eso, fíjate que lo que hice fue definir el formato del campo. Después del formato del campo, yo dije, ah, pero además yo quiero personalizar el layout. Yo quiero ya, mostrarlo de otra manera. Entonces dije, le pongo al field group un título que dice General Evaluation y pongo Isolation, COVID Test uno al lado del otro y un field ref abajo del patient status en un medio. O sea, esta cajita de acá. ¿Cachai? ya, Entonces los personalicé aquí, en el field layout. Si yo quiero cambiar el orden, por ejemplo, me da lo mismo el orden, si llego, lo muevo eso para ahí, lo pongo acá abajo, esta cuestión se refresca al tiro, o sea, no me interesa el orden que venía en la tabla, sino que yo le doy el orden que yo quiera. ¿Te das claro, cuenta? Entonces, sí. al final tú puedes tener un template, un autoparámetro, da lo mismo, un autofield, ¿cachai? Pero al final Ya, el layout es el que manda. Entonces tú puedes el que ocultar, manda, claro. mostrar, organizar, ordenar la información como tú quieras. ¿Cachai? ¿Qué otro tipo de cosas puedes definir en el layout, aparte como del orden de los datos? ¿También puedes poner CSS o este tipo de cosas? No, los CSS son generales a la página. Son O sea, los generales al CSS sitio van en el sitio, ¿cachai? O de la página. o de Pero a la nivel página. de field layout, tú puedes definir, por ejemplo, cosas como cajitas que se comprimen o se expanden, como los acordeones. Ah, ya, ya, ¿Cachai? Que en el fondo tenía un grupo, digamos, de información que no necesitas llenar siempre, pero que te da opción para llenar, entonces lo podías en un acordeón, o información complementaria en un acordeón, y lo podías abrir el acordeón y te muestra el acordeón directamente. ya, ok.
Entonces, eso mismo pienso, porque después, ya, ingreso la información, por ejemplo, es, no mucho, mucho heart rate. Breathing time, breathing rate va a ser 35, blood pressure, no sé, va a ser 150 con 90, va a ser muy alta. Temperatura tiene 39 grados, saturación de oxígeno, no tengo idea cuáles son los parámetros para saturación de oxígeno. Confusión sí, hasta que no, hay algunas cosas que no lo sé. No sé, digamos, cómo se miden. Sí, Entonces, le estamos dando un diagnóstico súper raro al tipo. No sí, somos químicos. sí, está, no, va a ser grave. Uremia, sí. Siguiente paso, irse al cajón. Observaciones, tapa el gato. Sí, así de neuremia, como... Specialist type, lo dijo un médico y fue una presencial, así que el médico se va a ir directamente a cuarentena. Ya. Y ahí aparece toda la información automáticamente acá abajo. ¿Ya? Y Ya. me agrega los patient status y todo eso. Ya. Respecto a eso, ¿cachai? Después del case, viene el field, o sea, el list. Form list está, ¿dónde estás? Form list. No, este es el case detail. Está al final, ya. Ahí está el form list. El form list está exactamente igual. También con un auto entity, ¿cachai? ¿Ya? Un auto fields entity. Por lo tanto, todo lo que yo ingrese está tal cual como está en la tabla. ¿Cachai? Ya. Entonces, Entonces, acá es donde en referencia a podríamos, la tabla. claro, entonces aquí deberíamos hacer lo mismo. Primero, sacarlos en un ID de acá. Ya, los que no dan valor para el usuario. Todos esos O datos sea, no sacarlos en un ID, digamos, me refiero a convertirlo solamente a status, porque ahí ahí lo está. que hace es que Moki te muestra el status en un ID y además te muestra el description asociado a ese status en un ID por una cuestión totalmente propia de Moki, no es una cuestión que Moki, o sea, que el sistema está desarrollado así, ¿sí? Ya. Entonces deberíamos sacar los ID, porque en realidad no tiene ningún sentido los ID. Sí, exactamente. Pero qué cosas me gustaría de repente o pienso que debería ser útil. Acá mostrar el CRB 65, Sí, porque esa información tenemos que calcularla, entonces al momento de ¿cómo se llama? De realizar agregarle la actualización, acá debería haber un semáforo CRB 65 y por supuesto el nivel de riesgo y por supuesto las indicaciones propias del paciente en ese estatus. ¿Sí? claro. Sí. ¿Y qué flexibilidad da para poner, por ejemplo, iconos con colores o cositas así que indiquen? Eh, Porque igual, como tú dices, ya está el CDB 65, que es un indicador. Después está como la máquina de estados que el mismo médico evaluó, ¿cierto? no, aparte de la máquina de estado, es el nivel de riesgo que te da porque el CRB 65 te da un número, que es un scoring. ¿Ya? De ahí te Sí, tiene que dar un estado, o sea, ¿cómo se llama? Un nivel de riesgo referente a ese scoring. Y ese nivel de riesgo además está asociado a unas recomendaciones de atención que tiene que tener en este caso, ese paciente. ya, Pero son todos ya. calculados, o sea, no es que Sí. sea difícil. ¿Ya? Así que en ese sentido, eh, bueno, habría que personalizar un poco esta lista. Ahora, si me preguntas como primer prototipo si esta lista está perfecta, yo digo que sí, porque no teníamos scoring incorporado. Pero esta semana tenemos que sacar algo así, como dices tú, de repente me ponen un icono, hay que averiguar, digamos, yo creo que se puede, Y o también hay, por lo menos también, hay los botones, o sea, por lo menos los botones que son de colores, claro, ¿cachai? Que tienen, ¿cómo se llama? Tienen posibilidad de poner colores. Porque tú puedes poner un botón azul, que es el botón tradicional, tienes el botón de warning, que es rojo, tienes el botón de success, que es verde, ¿cachai? Entonces claro, son de distintos colores. sí, sí. Y yo creo que igual habría que validar la información necesaria que necesitan en esta lista para primera vista. O sea, de hecho deben necesitar toda la información, pero puede ser accesible a través de un botón en un detalle, Déjame porque a volver para primera atrás. vista quizás ellos van a ocupar esta lista como
como una ayuda táctica, o sea, ver lo que necesitan para obrar en el día a día de forma rápida. Y estos serían los Exacto, indicadores que tú mencionas, quizás los pasos a seguir, que son estos como datos o este texto libre que se va dejando con las tareas que deberían hacer con el paciente, con las indicaciones, porque ahí está desplegado todo. exacto, exacto. Entonces, case management, déjame generar la nueva rama. Entonces, es que ya me deshice la otra rama. Sí, Estoy tratando de crear una nueva para rama, poner sí. el Y ya hice el texto. merge. Entonces, fit, case, list, display, lo voy a llamar. ¿Ya? Fit, case, this display. Entonces, este va a ser el de la lista. A ver, hagamos, digamos, una presentación de toda esta cosa un poco más ordenada, porque en realidad, si nosotros lo vemos desde el punto de vista acá, cerré ahí. Si nosotros lo vemos desde este punto acá, igual, si bien es cierto, se ve súper bien en mi pantalla, pero mi pantalla es gigante, po. Claro, la mía igual, es gigante. Así que, pero si yo voy y lo pongo en lo que normalmente van a tener disponible, que es un dispositivo así, un dispositivo, ¿cómo se llama? Móvil. Imagínate, así se ve horrible. La tabla Sí, se ve mal. Ya. se ve muy mal. Entonces deberíamos ser capaces de personalizar esta información, o sea, o de personalizar esa data para no mostrar lo que es innecesario y Claro, tal vez mostrar lo que es totalmente prioritario para el análisis del caso. Porque en realidad exactamente. el detalle de esa información debería verla en otra pantalla, no debería verla toda ahí o verla, digamos, apilada de otra manera. ¿Cachai? Por Yo ejemplo, estoy de el blood acuerdo pressure, contigo. o sea, la presión arterial no debería verla así. Debería verla como la conocen los médicos, 120, 80. ¿Cachai? Claro. Entonces, Generalmente hay partamos. que preguntar cuáles son los datos de valor que ellos necesitan en primera instancia visualizar para, insisto, para la práctica. eh, en una Además, ocasión implementé una lista parecida para los neurólogos y también pues, a través de un detalle ellos accedían a toda la data, que era todas estas mediciones, pero como en la lista siempre pedían lo prioritario para la táctica, porque siempre estaba basado como con el estado del caso, esto sería el nivel de riesgo, y también con las tareas necesarias para que ellos pudieran tenerla de forma fácil y obrar el día a día. Porque ahí como la tabla está muy larga, por ejemplo, para llegar al detalle del caso, tienen que claro, poner a... mira, porque, mira, por ejemplo, mientras tú me contabas, yo días, ya. Lo que yo estaba haciendo primero, generé un campo nuevo que se llama blood pressure. Y blood pressure va a ser la información del blood pressure systolic / blood pressure diastolic. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué me permite hacer eso? Fíjate que le agregué ¿verdad? ¿Que tengo un error? Sí, me quedó una S al final. Es un atado tonto, porque me dice al tiro que tengo un error. Ya. Entonces lo que yo hice fue agregarle un campo al final. Mira, dice 120, 150, 80 con 90. Necesito los datos al tiro. Claro, entonces ya por lo menos ahí, ahí me da, digamos, información que ya está agrupada. Por lo Exactamente. tanto, sepa. Ya no es un dato, información para los médicos. Ya está. Exacto. Entonces, esta información la podemos ir comprimiendo y la podemos ir Exacto. sacando, digamos, de cierta manera para que la vayamos, ¿cómo se llama?, mejorando. Entonces, hagamos primero esta información un poco de cierta manera como en el orden en que está acá. Si está eso, bueno, las tres informaciones están juntas, pero después viene el heart rate, breathing rate y después blood pressure. Entonces vamos a hacer el layout de esta cuestión. ¿Ya? Hagamos el field layout. Field, no, era layout, sí. Layout. No, no es field layout. Perdón, es que esto es una lista, no es una.
list. No, ¿cómo se escribe? A ver, ¿dónde tenemos layouts de listas? Mira, ¿quién haya jugado con el layout de lista acá? Ya. Ya sé dónde hay un layout de lista. Acá hay un layout de lista. Field layout, no, esto es el de formulario. Claro, form single. Este es form list. Form list. Ya está. Form list column, así se llama. Form list column. Mira, ¿viste? Ya, ok. Lo bueno es que el IDEA, ahí está. Form list column lo maneja como junto. Entonces hacemos un field ref, que el primer field ref va a ser el ID, ¿ya? El case update ID. Así creo que se llama. A ver en la tabla. Case update ID. Ahí toma los nombres de las etiquetas, las toma como el nombre del campo y las va separando todo esto, como palabras. ¿Cómo? Mira, fíjate que en el formulario yo nunca puse breathing, o blood pressure system. Yo nunca lo puse como etiqueta, ¿ya? En este formulario de acá. Sino que blood pressure system. Lo pone automáticamente. Él separa las palabras como tal cual como ya la puse en la tabla y lo usa como etiqueta automáticamente. Ya. Propiedad de Monkey. ¿Ya? Entonces, yo por ejemplo pongo case update ID y si yo no le puse un name propio, entonces va a decir case update ID. ¿Ya? Después. No, es un field ref. Ya, no, yo quiero hacer uno sobre otro. Es un... form list column es el... Ya. Entonces, esa es la primera columna. ¿Ya? La segunda columna, lo que vamos a poner acá es las dos fechas. Receive date, que está ahí arriba, el name, y el segundo se va a llamar reading date. Perdón, el primero, reading date y receive date. ¿Ya? Entonces, lo que estoy haciendo ya es esto. ¡Ay! De nuevo está mal, tiene un error o algo, ¿no? Case update, reading date, receive, me faltó la D. Es súper sensible a los nombres, ¿cachai? Ya, fíjate que ya las únicas columnas que se están mostrando son las que yo voy indicando en los form list columns, ¿cierto? Sí. Case update ID, reading date, receive date. La tercera columna debería mostrarme los valores básicos de isolation, COVID test y patient status. Patient status, ¿ya? Pero patient status, aquí es donde vamos a tener que personalizar. ¿Por qué patient status? Patient status. Patient status tiene que ser el resultado del enumeration. No tiene que ser el ID, sino que tiene que ser el resultado del enumeration. Y eso se hace así, con display entity. Claro, con display entity, si es el único, sí, display entity, party detail, template, claro. Pero ahí estamos desplegando con un template. Déjame ver uno que tenga enumeration, acá, eso. Keyfield, mira, ahí está. Tal cual. Lo voy a copiar tal cual. Y vamos a poner acá. Perdón, patient status en UMID. Y en el default field le ponemos title, patient status. Patient status. Ahí sí lo personaliza. Pero tiene que ser el nombre de la columna. En UMID, ¿ya? Y lo que le hago es que muestre eso. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo queda. Y lo que queda es moderado, grave. No queda el status ID después, sino que queda moderado y grave a secas, ¿cierto? Sí. Ya, después, ¿qué más viene? Viene la información del examen físico, que básicamente es heart rate, breathing rate y blood pressure, las voy a juntar en una. ¿Ya? Entonces,
Vamos a hacer una. Entonces, heart, 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 right? Breathing. Right. Y voy a usar la columna que yo preparé ahí arriba. Blood pressure. No voy a usar la systolic o diastolic, sino que voy a usar la columna que yo preparé arriba. Ya, entonces así se juntan las tres informaciones. Ah, me quedo en una columna aparte. Me quedó una columna, se fue sola. No, me quedó bien. Lo que pasa es que me la puso alineado a otro lado. Eso es. No, está bien, está bien. Lo que pasa es que los números están alineados a la derecha y los textos están alineados a la izquierda. Están en la misma columna. ¿Ya? Está bien, está bien, está bien. Después voy a usar las otras tres, que era la saturación, la temperatura, oxygen saturation, y finalmente es si confusion. Ahí está. Entonces ahí agregamos las tres. Entonces el examen físico queda en dos columnas. ¿Ves? Entonces fíjate ahí que, claro, los textos quedaron a la izquierda, los valores quedan a la derecha. Sí, a lo mejor sí. ¿Ah? Después voy a ver cómo se ve porque probablemente se pueden alinear. Ya. Después, dentro del formulario ya venía la información de la uremia, que en realidad lo voy a dejar afuera, porque esa información no está demasiado clara. ¿Ya? El next steps y observations tampoco lo voy a dejar incorporado, pero sí lo que es specialist type, attention type, las dos cosas. ¿Ya? Entonces tiene que ser igual. Specialist type. ¿Y el next step, por qué lo vas a dejar afuera, Andrés? Porque es un texto muy largo. Specialist bueno, type. sí puede que sea muy largo, pero igual en las situaciones que he vivido como similares, ahí los clínicos se ponen tareas como que tienen que hacer de repente hasta en el corto periodo, en el corto tiempo, entonces eso igual les ayuda como una especie de planificación. Esa info en las otras veces que he visto como situaciones similares, como que igual es de valor para ellos. A ver, veamos. Veamos cómo se llama. Next step. Ahora, si pusimos un texto libre y es gigante, claramente no ayuda nada a la visual en la lista. Veamos. Veamos. Veamos cómo se ve. No. Medical care. Se llama. Así se llama. Medical care tape. Ahí sí. Ya. Y el next steps no apareció. En la última columna no apareció nada. Eso que yo le puse. Parece que los textos no te los muestran. ¿Cachai que apareció eso, pero no apareció el otro? Ya. Mira, bueno, me falta, digamos, los Enuma ID de estos dos. Que sería Specialist Type Enuma ID y Medical Care Type Enuma ID. Entonces, Medical Care Type, y este va a ser Specialist Type. Ya, ahí está, médico y atención presencial. Ahí está más ordenado. Igual Blood Pressure y Confusion me queda aparte, entonces no me gustó como yo. Una tontera mía, ¿eh? Entonces lo vamos a dejar aparte. Ahí, para que quede más ordenadito y ahí queda mejor. Mejora la visual. ¿Cachai? Ya. Entonces ahí por lo menos tenemos la información. Igual encuentro que está mucho mejor, porque en realidad si nosotros consideramos... No, si las columnas igual es mucho mejor. Ahora la cosa es cómo van a llegar a la información que no está desplegada en estas tablas. ¿Cachai? Algo más responsivo, por ejemplo. Claro, o sea, imagínate en un tablet, por ejemplo. Ya se ve mucho mejor en un tablet, ¿cachai?
O sea, claro, a lo mejor esto no es para mirarlo en un teléfono, porque esto es para observarlo directamente ¿cómo se llama? En el CESFAM, pero si en el CESFAM tienen un tablet, por ejemplo, ya se ve mucho mejor la información. ¿Cachai? Es mucho más clara. Ahora, Bueno, lo ya que dice, sí, un escenario factible porque no, una de las menciones de lo que te llegó el fin de semana no era de eso mismo, que una pantalla se desconfiguró en un Android. sí, sí. Igual es normal, porque sobre todo las tablas, mira, fíjate que las tablas te joden la pita, entonces, si no tienes una buena resolución, ver una tabla igual es complejo. Sí. Entonces, por ejemplo, people, ¿cachai? Y ahí ya ves la información básica de la persona. Escucha, perdón. Y ahí está la información del caso, ¿cachai? Pero es la información básica, pues, ¿cachai? Entonces está súper bien. Ahí después viene el caso, ya ahí se ve bastante mejor, digamos, la navegación ahí. ¿Ok? Bien. Entonces, la gracia fue en que podemos personalizarlo. Ahora, hay otra cosa que podemos hacer y que es aplicar el CCB. Déjame buscar, porque Sí, por alguna razón, esa show es una de CCB. las tareas. Y la otra tarea es respecto a lo que consulté recién, cómo ellos podrían acceder a la data que no se desplegó en estas columnas. Tenemos que generar una pantalla independiente. Una pantalla, ok. Sí. Mira, acá entonces genera un botoncito CCB, ¿ya? Que la gracia del botoncito CCB es que te permite exportar la data que está en esta vista a través de un CCB, pero no como columnas así como una sobre otra, sino que como columnas en un archivo Excel, directamente. Como Entonces, cuando decían si eso lo podían llevar a otro lado, lo que quieran, o sea, en el fondo ya, va a tomar los campos que tiene el formulario básicamente y los va... sí, y los va a tabular en un Excel, ¿ya? Bonito. Entonces ahí lo estoy viendo en el Excel directamente y simplemente fue activar el CSV button para saber, digamos, a saber la progresión y automáticamente me abre el Excel. Ahora, obviamente tengo el tema es que yo estoy considerando los puntos y comas y no las comas, pero es que es un clásico, digamos, de los sistemas que el CSV es separado por coma y nosotros tenemos configurado el punto y coma como separado, ¿ya? Ahora, lo cual no es tan grave porque en realidad tú haces acá datos, ¿dónde estaba? Texto en columnas, dice delimitados, Ah, no, claro, no, siguiente, no, para nada, el Excel no coma, soluciona. La capacitación finalizar, una vez ya que tiene la empieza, información lista. claro, Y cachai que está todo para el lado, pues entonces está simpático. Está todo para el lado, sí. está todo listo. Y viene con los resultados abajo y todo el asunto. Esta es una suma, fue súper raro, no sé cómo sacar esa suma. Esa suma no tiene nada que hacer ahí. ¿Cachai? Esto tampoco. Pero eso lo está haciendo solo porque son campos numéricos. Pero ahí tenemos que ver, digamos, cómo sacarla. En realidad, lo que más le interesa a lo mejor al, al- ¿cómo se llama? Al especialista es saber un promedio, digamos, de temperatura, saturación de oxígeno, respiración y ese tipo de cosas, O más que sea, la igual suma. ahí le das harta calidad a los clínicos, ya se lo pusiste en un Excel, ellos van a poder hacer las fórmulas que quieran dentro de este Excel, ellos Exacto, verán, porque son exacto. súper ingeniosos para inventar nuevas mediciones. Sí, Pero po. bueno, lo que a nosotros nos compete, que si es que el delimitador es la coma o el criptocoma, lo que decíamos, va a haber que capacitarlo y así que cómo formular el Excel bien. Es que al final es eso, o sea, lo que tú dices, o sea, en el fondo el clínico lo que necesita es la disponibilidad, sobre todo actualmente necesita la disponibilidad de la información, más que otra cosa. Sí, Respecto a lo demás, en el fondo analítica y todo el asunto, tranquilo. sí. O sea, todavía, digamos, tenemos mucho que avanzar en este sistema, pero no era el objetivo de la primera etapa. ¿Cachai? Así que Sí, eso. O sea, no sé si cachai que en realidad es como bien fácil hacer cosas en Moki. Hasta ahora hemos hecho cosas muy simples y todavía no hemos llegado a hacer servicios ni nada por el estilo. O sea, así es, tiene hartas cosas integradas ya. sí, pues. Así que esa es como la idea. ¿Ya? Entonces, ya, con esto, digamos, No, ¡guau! Achúntale.
¿Qué pasó? Con esto, digamos, tenemos harto juguete, digamos, como para seguir trabajando, digamos, todavía. Ahora, verifiquemos un poco las tareas, ¿ya? Porque, bueno, a todo esto yo hago un commit y un push al tiro, o sea, ni siquiera lo voy a dudar. Entonces, esta fue adicional en realidad a la anterior, no se me olvidó, complete update form, improve, update list for cases. Ya. Ahora hacemos un commit and push. Sí, commit and push. Push. Push, push, push. Ya. Ok, mira. Vámonos al archivo Excel por mientras. Al final esta es nuestra carta de ruta, ¿sabes? Que si bien es cierto tenemos nuestro tablero, todo el asunto, igual tenemos que seguir la carta de ruta que le prometimos a Javier. Entonces, bueno, dado esto, entonces deberíamos decir que al menos esto, el dashboard general es el que falta, ya. Pero ¿qué variables vamos a incorporar en el dashboard general? ¿Cachai? Este informe de ahí te lo puedo entregar ahora sin ningún problema para avisarles, digamos, que está. Definición de reglas y variables. Estamos a medio. Definición de roles, ya. Yo encuentro que está más o menos avanzado. Pero no hemos sacado la aceptación de este documento. ¿Cachai? La documentación sí, en realidad estamos avanzados. No sé qué hice ahí, por qué puse ahí un monito. Ese, ahí. Dashboard procedimiento, estado del sistema. Nada de esto hemos podido hacer. ¿Ya? Y ya estamos medio apremiados. Entonces, lo más importante que tendríamos que hacer es molestar. Bueno, el dashboard general lo podríamos trabajar ahora. Tenemos en realidad dos tareas que realizar acá. Incorporar traducciones, porque ahora está todo en inglés. ¿Ya? Y además de traducir las etiquetas, deberíamos considerar también el dashboard general, por lo menos un dashboard inicial. Por último, el dashboard después lo ajustamos. Es qué información ellos necesitan. Ahora, da un poco las conversaciones con Javier, de acuerdo a lo que nos indicaba él, un poco lo que necesitan hoy día es tabulado por cada uno de los estados de salud, o sea, el funnel, digamos, de acuerdo a los estados de salud del paciente. Es decir, tomando su último estado de avance o su último update, cuántos pacientes están en estado sano, cuántos pacientes están en estado leve, cuántos pacientes están en... Ya. ¿Sí? 10:46. Entonces lo tengo atrasado, adelantado. Tienes que cambiarlo. Ella me está preguntando, pues su teléfono dice las 11:46. Pero se ajusta solo. No sabía que había cambio de horario. Así que eso, digamos, yo creo que sería una buena estadística como partir, ¿cachai? Mostrarle por estado las estadísticas. Ya, los clústeres por estado, sí. Y por ejemplo, ¿cuántos han ido creciendo cada estado en el último periodo? Eso igual me parece un buen indicador, como ver qué tan acelerado va la tasa de tu contagio, por así decirlo. Claro, también. O sea, en el fondo, ¿cuántas personas han dado positivo con las fechas de confirmación de contagio y ponerlos en una tabla? Así, en el fondo es como, no sé, pues, desde el inicio del sistema, día por día, ¿cuánto ha sido la tasa de contagio? Más o menos. O sea, ¿cuántos han sido los contagiados confirmados? ¿Cuántos han sido los casos sospechosos ingresados? ¿Cuántos han sido los contagiados con confirmación? ¿Y cuál es la tasa de contagio que tiene la comuna? Sí, pues podemos establecer unas métricas básicas, Andrés, y ellos después las van moderando. Si te dicen, no, a mí me sirve la tasa de los últimos 3 días solamente, o de la última semana. O sea, que en realidad se les puede dar, claro, la última semana, por ejemplo, una buena opción. Sí, exactamente. Ya.
imagino que igual podría ser de valor un indicador que sea como, que responda como a la, no sé cómo llamarlo, como a la sanación del paciente, o por ejemplo, de los casos contagiados, cuánto hemos podido bajar o mitigar o controlar. Exacto. Bueno, está el estado sano, pero ahí ya la estadística, o sea, no la estadística, sino que el análisis es un poquito más difícil, porque tendrías que ver cuántos casos se han detectado con COVID durante el ingreso, ¿cachai? Y de ahí cuántos casos han terminado en estado sano, Sí, ¿cachai? O recuperado en realidad, recuperado. sí, pues es una actividad un poco más sofisticada. Ya, pero sería súper bueno hacer ese dashboard en base a algunas cosas como por ejemplo esa, ¿cachai? Entonces, vamos a agregar una hojita acá. ¿Cachai? Que ni siquiera tengo información de las variables de autoevaluación. De acá, dashboard. Informes para el dashboard. Entonces, uno sería la cantidad de pacientes Claro, pues los en clusters, vigilancia por cada uno de los estados. sí, Ese sería como el primer reporte o en la primera cajita del dashboard, en el fondo. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que imagino yo? Me imagino unas tablas súper chicas, o sea, no con mucha información como las tablas que se muestran en el Moki, pero en la misma pantalla haber varias tablitas. Después puedo meter y podemos meter, digamos, gráficas, pero mientras no tengamos Kibana, es mejor usar el tiro tablita nomás, que usan información hoy día que ellos necesitan. Y claro. el detalle de esos reportes lo hacemos en la segunda fase, o sea, al final. Cantidad, entonces tú decías también tasa de contagio de la última semana. Un periodo de tiempo. Un periodo de Claro, tiempo que yo... tasa de contagio por periodo de tiempo. Entonces, tasa de contagio más que tasa de vigilancia y contagio. ¿Cachai? Pacientes registrados, pacientes confirmados con contagio. Entonces ahí también pueden analizar, digamos, cuánta es la cantidad de pacientes que está consultando e ingresa al sistema como sospechoso y cuántos de esos se contagian. Claro. ¿Cachai? ¿Qué otro informe podríamos generar? Lo de pacientes recuperados, dejémoslo para después porque es un poquito más complejo. Ya. Se da por entendido que todo el paciente que entra al sistema va a estar designado o va a tener como un tutor del caso, por así decirlo, va a tener atención al fin de cuentas. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya. Mira, hay una cosa que se me ocurre, es esto. Los pacientes con cuarentena. Ya. O sea, tenemos dos datos, que son, bueno, una demografía puede ser, pero en realidad no sé si será tan importante. Otra cosa, pues distribución de pacientes de acuerdo al lugar, digamos, al centro de salud. Ah, ¿Cachai? ya. Al ingreso de casos. Esa es una buena. ¿Cachai? Distribución de pacientes, eso. Distribución de pacientes por entidad. Distribución de pacientes por y por, ¿cómo se llama? Institución de salud. Por institución o unidad COVID. ¿Cachai? Ahí tenemos las dos cosas que en el fondo pueden ser los parámetros. Y la otra es lo que te decía, es que en el fondo, no sé, lo llamaron acá, Javier le puso tipo de seguimiento indicado, pero en realidad eh, ¿cómo se llama? Es donde están haciendo cuarentena. ¿Cachai? Ya. Ya, sí, eso igual es una buena dato. Yo creo que eso puede ser, pero son propuestas que se pueden hacer. Yo creo que este es como el cuarto y yo lo dejaría hasta por ahí por mientras, pero eso es lugar de pacientes, eso. Lugar designado para cuarentena para pacientes confirmados. ¿Cachai? Entonces, si están en casa, si están en albergue, o si están hospitalizados, o si no están haciendo cuarentena. ¿Cachai? Ajá.
de los pacientes confirmados. ¿Cachai? Cuando dicen, ¿en cuarentena? Sí. Entonces busco cuál es el lugar donde está haciendo cuarentena. En cuarentena, no. Pero si es paciente confirmado, tiene que aparecer en la estadística. ¿Cachai? Como pacientes que no están en cuarentena. Claro. Entonces podríamos empezar a implementarlo, ¿verdad? Ya, pues. Ya. Porque Ya, hagamos una dentro cosa. Dime. de la implementación está la pantalla de detalle que hablábamos, este dashboard y los cálculos de estas mediciones, que no recuerdo el nombre. O sea, esto del dashboard. No, estaba diciendo como más tópico. Pero vamos a empezar a implementar el dashboard primero. O sea, sí partamos con el dashboard. Ya después ¿Ya? nos dedicamos a lo otro. ¿Sabes lo que me gustaría? Es que me ayudaras a armar uno de ellos, uno de los servicios. Porque, mira, hagamos una cosa. Pues tengo que ir a imprimir una cosa ahora. ¿Ya? Voy a cortar acá un ratito. Se me olvidó parar la grabación, pero bueno.